En un momento determinado y casi al final del segundo año de su ministerio, Jesús realiza una gira por Tiro y Sidón, sanando Jesús a los enfermos, aunque eran de nacionalidades no judías, para enseñar la universalidad de su reino. Multitudes acudieron para recibir sus enseñanzas. Muchos de ellos estaban enfermos, llegaron esperanzados en recibir su favor y Jesús los sanó. De tal manera que la gente se maravillaba porque decían, hace a los cojos andar y a los sordos oír y a los ciegos ver. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estás bendiciéndonos a nosotros, los que estamos trabajando en esto, disfrutando tu palabra ya, porque también estás ungiendo oídos para que puedan escucharla en algún momento y puedan ser edificados con tu palabra, puedan disfrutar tu presencia. Tú todo lo tienes controlado, dispuesto, accesible para todos. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias por sanarnos. Amén. Estamos revisando ahora Mateo, el Evangelio de Mateo en su capítulo 15. Vamos a hablar algún versículo de Marcos y continuamos con Mateo 15. Queremos entrelazar las citas porque ahí comprobamos cómo están bien coordinados los escritores del Evangelio, porque el Evangelio es uno. Tiene diferentes autores, tiene diferentes recopiladores, pero el Espíritu Santo fue quien lo inspiró y esta es una forma de comprobarlo. Dice Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús estaba en Galilea, cerca de Capernaum. De ahí se fue a la región de Fenicia, específicamente a Tiro y Sidón. Entre esas dos ciudades había aproximadamente 40 kilómetros. De Capernaum a Tiro era un viaje de unos 50 kilómetros. Dice Marcos 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Marcos agrega que no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque su fama había llegado hasta esos lugares. Así que tan pronto como lo vieron, corrieron la voz y nuevamente llegaron muchos a buscarlo. Dice Mateo 15:22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Se trata de una madre angustiada por la salud de su hija, poseída por un espíritu inmundo o demonio. Al ser cananea, viene de un contexto cultural y religioso diferente al de los judíos, pues ellos habían recibido la influencia de los griegos, del helenismo. Al mismo tiempo eran centros históricos del paganismo cananeo. La súplica ante Jesús refleja una actitud de humildad y fe a pesar de las posibles barreras culturales. Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. La misión de Jesús era buscar a los judíos donde estuvieran. Por eso viajó hacia esas ciudades eminentemente gentiles con influencia griega en cuanto al politeísmo y la filosofía. Por eso cuando una mujer gentil le pide que haga libre a su hija, parece que a Jesús no le interesó la petición. Lo cierto es que estaba poniendo a prueba la fe, la humildad y en consecuencia la perseverancia de ella. Siendo tan grande su necesidad, no se da por vencida y sigue al grupo que rodea a Jesús buscando ser atendida. Mateo 15:24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí indica cuál es su principal actividad en la tierra, el pueblo judío, el llamado pueblo de Dios desde tiempos antiguos, pues reconoce su papel como
el Mesías prometido, quien tiene una responsabilidad primordial hacia su pueblo, por lo que no debe interpretarse como un rechazo a los gentiles, pues realmente es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, en donde dice que el Mesías llegaría primero a Israel. Mateo 15:25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Esta mujer sabía que Jesús podía hacer libre a su hija, así que humildemente le pide a Jesús, a quien reconoce como Señor. En ese tiempo la palabra Señor mostraba respeto, reconocimiento, sometimiento, adoración, como diciendo, reconozco que solamente tú puedes ayudarme. Socórreme es un clamor pidiendo ayuda, auxilio. Se usaba en momentos que una nave estaba a punto de naufragar, solicitando una cuerda que les permitiera atarla de otra embarcación que fuera más fuerte, más firme, que pudiera detener el naufragio. Esta mujer vino a Jesús, se humilló delante del Señor y le suplicó ayuda. Dice el versículo 26 de Mateo 15. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los hijos se refiere al pueblo de Israel. Los perrillos hacen mención de los gentiles. La palabra habla de perritos recién nacidos, de cachorros. Con estas expresiones, el Señor Jesús dice que la buena noticia, el Evangelio, debe entregarse a los judíos en primer lugar. Dice Mateo 15:27, y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. La mujer entendió lo que Jesús decía y pidió las migajas, o sea, los sobrantes de comida, porque reconoce que es comida, aunque sean sobrantes. Esto es, reconoce que Jesús puede hacer libre a su hija porque es todopoderoso. La conducta de esta mujer es un ejemplo de humildad, fe y disposición a aceptar la ayuda de Dios. Mateo 15:28 dice así, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer cananea, gentil, enfrentó situaciones adversas. En primer lugar, ver a su hija atormentada por un demonio, lo que la llevó a buscar ayuda. No dice la escritura si había buscado ayuda con otras personas, solamente hace mención del momento en que ella llega con el Señor Jesús, quien para sorpresa de más de uno parece que se resiste a ayudarla porque no forma parte del pueblo judío. Probablemente otra persona se retiraría pensando, no se pudo, seguiré buscando. Pero la mujer permaneció suplicando hasta que consiguió la respuesta de Jesús. Hágase contigo como quieres. ¿Cómo quería esta mujer? Su hija fue sanada en ese mismo instante. Este testimonio lleva a aprender que Dios no siempre responde de la forma que se espera. Así que se debe perseverar en la solicitud presentada, creyendo, teniendo fe, incluso cuando parece que todas las opciones están agotadas. Ahora vamos a ver un pasaje que está en Marcos capítulo 7 del 31 al 37 y lo vamos a combinar con Mateo 15 del 29 al 31. Dice Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. 10 polis, ciudad. Se refiere así a 10 ciudades helenísticas, o sea, griegas, al este del mar de Galilea y del río Jordán. Formaron un grupo porque tenían coincidencia en varios aspectos como son idioma, cultura, religión, ubicación y política. Cada ciudad era independiente como una ciudad-estado, es decir, cada una era autónoma.
La población estaba formada por judíos, por ellos fue Jesús hasta ese lugar, pero también había nabateos y arameos. Dice Marcos, ahora Marcos 7:32, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. El relato no dice la nacionalidad del hombre, porque en la región de Decápolis habían personas judías, nabateos y arameos. El asunto es que al traerlo hasta donde estaba Jesús es porque creían que podía sanarlo. Cuando le ruegan que imponga manos sobre él, materializan su fe viendo una acción del maestro. Dice Marcos 7:33, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Marcos 7:34 dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. En esta cultura, las personas con capacidades diferentes, como ahora se les conoce, eran marginados. Así que cuando Jesús los sana, muestra su compasión hacia los necesitados y que la expansión del reino de Dios es internacional, es inclusivo. No importa la condición, la nacionalidad o la posición social. La situación por la que trajeron al hombre sordo y tartamudo hasta donde estaba Jesús no solo debe verse desde el punto de vista físico, también tiene aplicación en el área espiritual, pues la sordera no solo es física, también se refleja en la falta de entendimiento de la voz de Dios a las vidas de las personas. De la misma forma, la tartamudez impide que se pueda comunicar con las personas, pero también no puede hablar claramente a Dios para manifestar su sentir. Cuando Jesús lo toca, está involucrándose físicamente con este hombre, demostrando que la sanidad es espiritual y física. Por lo tanto, cuando Jesús dice, sea abierto, se refiere a sus oídos y a sus cuerdas vocales, físicamente hablando, pero también a su corazón y a su mente, para que tenga una vida de comunicación y relación con Dios y con los hombres. Lo que demuestra que en Cristo se experimenta una transformación, pues abre el entendimiento y además permite compartir las verdades del Evangelio a los demás. Dice Marcos 7:36, y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Para este momento de su ministerio, la fama de Jesús había crecido y multitudes acudían a donde sabían que estaba. Cuando Jesús les dice que no divulguen esos acontecimientos, lo que quiere evitar es una confrontación con las autoridades religiosas judías, pues aún no es el momento de que se presente algún conflicto que estorbe el plan que ya existía desde la eternidad en cuanto a que Jesús sería llevado a la cruz. Solo que para los humanos resulta imposible contener la noticia de la bondad de Dios manifestada a través de sanidades. En la actualidad sucede algo muy parecido. Las personas que han sido salvadas, bendecidas y favorecidas por Dios comparten con los demás sus testimonios que impactan a otros y la noticia del Evangelio sigue fluyendo para dar vida y salud a todos. Dice Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La sanidad físicamente hablando ya en sí es un gran milagro que provoca que las personas se maravillen, se asombren, pero también hace pensar en la importancia de la comunicación, pues los humanos dependen de la capacidad de hablar y escuchar para establecer relaciones significativas con otros seres humanos. Entonces, la sanidad de un hombre sordo y mudo lleva a pensar que Jesús puede curar también las limitaciones de comunicación entre la sociedad y ayudarla a relacionarse con los demás. Esto es muy interesante. Dice Mateo 15:29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí.
El Señor Jesús está de nuevo junto al mar de Galilea, ciertamente junto al mar de Galilea. Como buen maestro, al sentarse en el lenguaje no verbal, indicó que iniciaría una nueva sesión de enseñanza-aprendizaje. Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mateo 15:31 dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué tipos de personas se le acercaron a Jesús? El relato dice que eran muchos. Esos que llegaron venían acompañados de enfermos. Llama la atención que en esta oportunidad son cojos, relativo a los pies, ciegos, relacionados con la vista, mudos, referidos al habla, mancos, relacionados con las manos, y otros muchos enfermos, ya no especifica. Llegaron porque la fama de Jesús había crecido demasiado, de tal manera que la sociedad de ese lugar estaba segurísima que donde Jesús estaba había sanidades, milagros, manifestándose la compasión y el poder de Jesús. Dice claramente que los trajeron a Jesús con la intención de que fueran sanados y los sanó. Sí, Jesús los sanó. Ese tipo de enfermedades tienen paralizado al cuerpo humano, porque algunos padecen algunas de las enfermedades mencionadas que impiden la movilización del cuerpo o de una parte funcional del cuerpo. De ahí la importancia de esta enumeración que demuestra la naturaleza compasiva de Jesucristo, quien atiende a las personas marginadas por la sociedad y por lo mismo necesitados, mostrando su amor, pues Dios es amor. Esas características de Jesús no han cambiado. Ahora Jesús está en el cielo, intercediendo por cada uno de los seres humanos para salvación, sanidad, restauración. El Espíritu Santo está en la tierra convenciendo a la humanidad del pecado y su gravedad para la buena relación de los hombres con Dios. Porque Cristo, al morir en la cruz, pagó la deuda por el pecado de la humanidad. Así que ahora nuevamente Dios, por medio del Espíritu Santo, sigue convenciendo de pecado, a fin de que puedan venir en fe delante de Dios, arrepentidos, confesar pecados y obtener la vida de Dios y la sanidad de su alma y de su cuerpo. Marcos 8, del 1 al 10. Y si alguien quisiera saber dónde más está en Mateo 15, 32 al 39. Dice algo muy interesante. Marcos 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviar en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? A Jesús lo sigue una multitud. Han pasado 3 días juntos. Les enseña respecto del reino, sana a los enfermos, pero no han comido. No dice si no han comido tampoco Jesús y sus discípulos o solo la multitud. Lo que se destaca aquí es la compasión de Jesús por la gente, no solo por sus necesidades espirituales, emocionales, por sanar sus cuerpos, sino también se ocupa en alimentarlos, que es una necesidad primaria para la vida del ser humano. Siendo el dueño de todo lo creado, es compasivo y generoso. Sus discípulos, que están en entrenamiento, no pueden ver todavía lo que para Jesús es natural. Seguramente los discípulos recordaban la ocasión en que con 5 panes y 2 peces que Jesús multiplicó, comieron más de 5,000 personas.
Así que la pregunta que ellos le hacen realmente es una invitación a que Jesús resuelva esa gran necesidad, sabiendo que Jesús sí puede, todo lo puede porque es todopoderoso. Dice Marcos 8:5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Jesús les enseña a sus discípulos la importancia de dar. Pues con lo que ellos aportan, el maestro hace su parte, que es multiplicar esa comida a fin de satisfacer la necesidad de alimentar a sus seguidores. Cuando Jesús da gracias a su Padre, pues sabía que el milagro estaba realizado. Así que aparecieron más peces, más panes, más panes. Enseguida Jesús ordenó que empezaran a repartir. Se piensa que los discípulos hicieron ese servicio, como hasta hoy sucede en algunas reuniones familiares o de congregaciones en donde se ha manifestado el poder multiplicador de Dios. Es bueno recordar que la mayoría de los comensales son gentiles. Con esto, Jesús muestra su amor, compasión, gran poder para satisfacer las necesidades de las personas que no tienen los recursos apropiados. Presenta la universalidad de su ministerio. Marcos 8:8 dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. No solo comieron, quedaron satisfechos. Comieron hasta estar satisfechos. Aquí la palabra sobraron no se refiere a lo que los latinos llaman desperdicio, porque alguien no se termina la comida y deja pequeñas porciones. Hace mención de que después de servir quedó comida preparada, que ya no se utilizó, sobró. Esto es natural cuando Dios interviene, pues en Dios siempre hay abundancia. Dice Marcos 8:9, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. En ese momento histórico en la sociedad, no se tomaban en cuenta las mujeres ni los niños. O sea, seguramente fueron más de 4,000 los que fueron alimentados. Dice que los despidió, ya habían estado con él 3 días. Jesús consideró que deberían regresar a casa y sabía que él y sus discípulos también tenían que ir a otro lugar. Dice Marcos 8:10, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Nuevamente se embarcaron, ahora a la región de Dalmanuta, lugar cuya ubicación es incierta y que los geógrafos han opinado que es la misma que Magdala, de donde era originaria María Magdalena. La mujer tiene una historia especial. Otro día vamos a revisarla. Lo importante aquí es que Jesús visitó muchos lugares compartiendo la gran noticia. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Ya has probado la compasión de Jesús? ¿Ya has comprobado su capacidad para multiplicar? ¿Ya has experimentado sanidades? Si no, esta es una gran oportunidad para que lo hagas. Dios conoce tu corazón, tu mente, Dios conoce todo lo sabe y es todopoderoso. Ten confianza. Esta mujer gritaba, angustiada. Los que llevaron a este hombre sordo y tartamudo llegaron confiados de que Jesús podía hacerlo. Y por fin, la experiencia de comer con tan poquitos recursos en una multiplicación maravillosa de lo que Dios sabe hacer. Lo importante también es participar, creer y dar. Entregaron lo que tenían, que les parecía nada, pero cuando lo dieron, vieron el milagro realizado.
¿Qué te parece si le decimos al Señor que necesitamos de Él, que apenas lo estamos conociendo? Algunos no sabíamos nada, pero Dios, que es bueno, permite que hoy lo escuchemos. Quizá mañana pasado tengas una Biblia y busques el Evangelio. El Evangelio está, recuerda, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es un solo Evangelio, pero tiene, podemos decir, 4 versiones, 4 puntos de vista, 4 maneras de decirlo. Y como vimos hoy, Marcos y Mateo muchas veces dicen casi lo mismo. Es interesante, ¿verdad? Hablemos con Dios Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tu favor, gracias por tu poder, gracias por tu compasión, porque todo esto lo has puesto a disposición de los seres humanos. Ciertamente, en primer lugar está Israel, tu pueblo escogido desde antes, pero eso no deja de lado a los gentiles. Tú quieres que nosotros también disfrutemos. De hecho, muchos hemos experimentado sanidad, salvación, restauración. Gracias. Pero también algunos que nos están mirando o escuchando lo podrán experimentar hoy, porque tú eres fiel. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Ya saben, podemos disfrutar estas enseñanzas en el canal de YouTube en nombre de Rosadel Hernández o en Facebook, disfrutando la palabra, porque eso es lo que queremos, que disfrutemos la palabra. Y con los compañeros de la televisora de Yucatán, ustedes también pueden sintonizarlos y ahí hay muchas más enseñanzas. Dios les bendiga.